¿Qué tal, chavos? Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Bien, vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver la parte conceptual de fracciones parciales. Como tal, hoy no resolveré ejercicios, pero sí me interesa que pongan mucha atención a lo que voy a explicar, porque digamos que es la parte principal e inicial para fracciones parciales. Si esta parte queda clara, pues ya podríamos decir que tendrían un 20, un 30% del ejercicio hecho. Si esta parte no queda clara y hubiera un error al momento de iniciar estas fracciones parciales, todo lo que viene adelante no sirve de nada. Sería basura. ¿Sí? Entonces es muy importante esta parte. Les encargo sus cámaras igual también, por favor. Y pues vamos a darle. Vamos a iniciar con una referencia. ¿Qué son las fracciones parciales? A lo mejor no estamos tan acostumbrados a ellas porque es poco el uso que se les da. Pero es muy fácil de ubicarlas. Estamos mucho más familiarizados con lo que son sumas y restas de fracciones. Si en algún momento tenemos varias fracciones simples, obviamente mínimo deben de ser 2, las cuales estén sumando o restando. En el momento que nosotros hagamos esa suma o resta de todas las fracciones simples que tenemos, llegaremos a esta otra parte, que sería el resultado de esa suma o resta de fracciones. Entonces, a esta suma o resta de fracciones ya conjunta, vamos a considerar que esa es una fracción compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque se generó, se compuso, se realizó a través del unir con una suma o con una resta varias fracciones. 2, 3, 4 o 10, las que sean. Ese sin problema, pues ya, esta parte ya nosotros la hemos trabajado muchísimo. Desde preparatoria, cuando llegaron aquí en el curso propedéutico, salieron muchas cosas de estas también. Pero ahora, lo que ocupamos es lo contrario. Nos dan o tenemos la referencia de una fracción compuesta y ahora queremos desglosarla en las fracciones simples. Ese proceso es el que se llama fracciones parciales. Al tomar una fracción compuesta y desmenuzarla, desglosarla en esas fracciones simples. No es tan fácil como la suma de fracciones. Es un poquito más entretenido y trae otros procedimientos, pero se puede realizar sin problema. ¿Para qué nos serviría este proceso? Consideremos que nosotros tenemos esta integral. Difícilmente tendremos una fórmula de integración para esa integral. Entonces lo que hacemos es llevarla a las fracciones parciales y con ello generar una integral equivalente, donde esa integral equivalente después la puedo separar en varias integrales chiquitas, donde esas integrales más chiquitas sí me permiten utilizar algún método para solucionarlas. Esa sería la idea. Y por lo tanto podemos decir que fracciones parciales no resuelve integrales. Ojo, fracciones parciales tan solo es la herramienta para llegar a la integral equivalente o las integrales equivalentes. Y cada una de ellas tendrá que resolverse por el camino adecuado. ¿Qué caminos son los que aparecen para este tipo de integración por fracciones parciales? Aparecen integrales de du sobre u que nos mandan al logaritmo natural. Aparecen integrales de u a la n, de a cuadrada y de u cuadrada, de trinomio cuadrado perfecto, de sustitución trigonométrica, de división de polinomios,
Y por eso luego dicen que fracciones parciales es bien difícil. No, no, no. Fracciones parciales sí tiene su complejidad, pero lo difícil lo hace todas las técnicas de integración que yo tengo que tener a la mano para resolver cada una de las integrales que surgen a partir de las fracciones parciales. Eso es lo que lo hace difícil luego. Que debo de tener todas las técnicas a la mano. ¿Sale? Entonces, en concreto, fracciones parciales, desgloso una fracción compuesta en fracciones más pequeñitas. Esas son las fracciones parciales. Ahora, ¿de qué dependen? Imaginemos que esta referencia del ejemplo de la fracción compuesta es esta de aquí. Arriba hay un polinomio que se llama p de x y abajo hay otro que le vamos a llamar q de x. Entonces, es necesario que p y q sean polinomios. Si no, no puedo aplicar fracciones parciales. De entrada. Puede ser que la integral de principio venga con una referencia de exponenciales, de logarítmicas, de trigonométricas, pero al hacer un cambio de variable, se transforma en polinomios. Así, parecido a los ejercicios que había por allá en trinomio cuadrado perfecto, que tenían trigonométricas o tenían logaritmos o que tenían exponencial, pero hacíamos un cambio de variable y ya quedaba el polinomio. Algo parecido. Entonces, es necesario que sea polinomio. Y obviamente que q de x, que es el denominador, distinto de 0. En el momento que eso sea 0, pues se indetermina toda la integral. Entonces, consideremos que ya son polinomios. ¿Qué me va a decir cómo trabajar esa integral o cuándo puedo considerar el entrar a fracciones parciales? Eso lo va a determinar el grado del polinomio de numerador y denominador. Nosotros previamente, cuando empezamos todo este relajo, dijimos que si p de x en relación a q de x era mayor o igual, primero teníamos que hacer una división de polinomios. No era opcional, no era si quería o no, tengo que hacerla. Sigue aquí la misma referencia, no es opcional. Si el grado del polinomio del numerador es igual o mayor que el denominador, tengo que hacer división. Y de lo que resulte de la división, me quedarán integrales chiquitas, que son las del cociente, y me quedará la integral del residuo. Esa integral del residuo es la que entraría por fracciones parciales. Supongamos que no cumple en cuanto al grado de que sea mayor o igual p de x. Y consideramos que p de x es de menor grado que q de x. En ese momento, directamente, sin necesidad de hacer división, puedo entrar directamente a fracciones parciales. ¿Qué debo de tener o cómo debe de estar la estructura de la fracción de esa integral? El numerador, que sería, no, perdón, el denominador, que sería q de x, debe de estar visto o acomodado en factores lineales y o cuadráticos. Aquí le voy a acomodar esta parte porque no necesariamente deben de ser o uno o el otro. Pueden ser, sí, que se tenga solamente lineales o cuadráticos, pero también puede ser que estén revueltos. En un ejercicio podemos tener algunos lineales y otros cuadráticos, no pasaría nada. Entonces aquí podría ser y o cuadráticos. Mientras que el numerador, mientras que p de x debe estar desarrollado. Si no está desarrollado y viene también con factores, me conviene que lo desarrolle.
porque si no, no me va a dejar avanzar en el proceso para ubicar las fracciones parciales. Ahora, ¿cómo vería yo los factores? Ya sean lineales o cuadráticos. Yo los podría generalizar bajo estos dos formatos. ¿Sí? Factores en los cuales tengo binomio o tengo trinomio. Dos o tres términos dentro del factor. Ahora, si se fijan, en cualquiera de los dos tengo potencias. Obviamente la x es la variable, el a es una constante. Pero tengo esas potencias m y n. ¿Qué me dicen esas potencias m y n? Vámonos por m primero, que es la que está acá afuera. M me va a decir si el factor tiene repeticiones. ¿Cómo que si tiene repeticiones? Pues imaginemos que... no lo pongo aquí. Imaginemos que tenemos un x más 3 elevado a la 2. En el momento que el m, que es el que está aquí afuera, tiene un valor diferente a la unidad, quiere decir que tiene repeticiones. ¿Cuántas? Pues depende de esa potencia. En este caso, como le puse elevado al cuadrado, quiere decir que hay dos factores de esos incluidos ahí en esa notación. O en otras palabras, esto es como si tuviéramos x más 3 por x más 3. Solo que los juntamos y se vería así. ¿Qué pasaría si tuviera un x más 3 al cubo? Tendría 3 repeticiones. Pero en vez de tenerlas así desglosadas, cada una de ellas, las juntamos todas ellas y las representamos como un x más 3 al cubo. Debido a ello, nosotros podemos decir entonces que nuestro factor puede ser distinto o puede ser repetido. Son las dos configuraciones que vamos a considerar nada más para ese valor m. Será distinto cuando m valga 1. Entonces, yo podría decir que así, si lo tengo así, lo consideraría como un factor distinto. ¿Distinto a qué? A los otros factores que van a aparecer. En el momento que yo le ponga una potencia, porque así viene en el ejercicio, o así se acomoda a partir de lo que viene en el ejercicio, yo diré que depende de esa potencia cuántas veces está repetido. Ahora, si le puse una potencia 5, quiere decir que tengo 5 factores de esos en esa notación. Entonces, siempre que tenga factores iguales, debo juntarlos para ver cuántas repeticiones tengo. No pueden estar separados. Los únicos que estarán separados son los que sean distintos, que no sean iguales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Creo que profe. sí. Sale. Ahora, igual de este formato, igual de este formato, yo podría tener, no sé, se me ocurre, déjenle pongo una x cuadrada más 3x más 5. Puedo tener un trinomio y si le pongo aquí 4 elevado a la 4, quiere decir que yo tengo 4 trinomios incluidos en esa notación. Está repetido 4 veces. Y no importa si tengo así con binomio o tengo con trinomio. La referencia de las repeticiones es la misma. ¿Qué potencia tiene afuera? Y es el número de repeticiones que se están generando. Si afuera no tiene potencia, quiere decir que no hay repeticiones, son
únicos, vamos, esos factores son únicos, y con ello estamos dando la referencia de que son distintos. ¿Distintos entre quién? Ah, pues distinto de este otro. Si fueran iguales, los junto y se vuelve repetido. Eso es lo que nos ayudaría la referencia de M. La referencia de N nos va a ayudar en relación a saber si el factor es lineal o cuadrático. Ah, entonces hay que ver qué potencia tiene la X, la variable. ¿Sí? En este caso, para este factor, no tiene nada en la potencia. Asumo que es un 1. Y si considero que es un 1, me dice que cuando n sea igual a 1, será un factor lineal. Y dicen, no, pero acá tiene 5, es un factor quinto. No, no, no. Son cosas distintas. El 5 me da el número de repeticiones y la n que estaría aquí me da si es lineal o si es cuadrático, o si es cúbico, o si es cuarto. Si yo le pusiera aquí otro 5, ah, sí, ahí sí, diríamos, es un factor quinto repetido 5 veces. Pero si ese no lo tiene, solamente sería factor lineal, repetido 5 veces. Ah, este sí lo tiene. Este también tiene, consideramos el más alto. El más alto, pues es este, es el 2. Entonces, querrá decir que si n tiene una potencia 2, entonces será un factor cuadrático. En este caso, el trinomio es un cuadrático, factor cuadrático repetido 4 veces. Si yo aquí le ajustara y le pusiera así, entonces ahora este sería un factor cuadrático repetido 5 veces. No importa si tiene 2 términos o si tiene 3 términos. Sigue siendo cuadrático. ¿Qué pasaría cuando la n tiene un valor de 3 o más? Fracciones parciales no incluye o no considera factores cúbicos, cuartos, quintos o mayores. En el caso de que alguna de las n's de la potencia de las x sea cúbica o mayor, tenemos que hacer factorización. Y con esa factorización, reducir el grado a lineal o a cuadrático. Podría ser que una consideración cúbica se pueda transformar a 3 lineales o a un lineal y a un cuadrático. Ejemplo, si yo dijera que tengo un x así, x cúbica menos 27. Una diferencia de cubos. ¿Se acuerdan cómo se factoriza? Ya no me serviría para este esquema, porque no sería ni lineal ni cuadrático. Me pide que factorice y reduzca el grado de los factores. Entonces, aquí yo podría ver a este como el x cúbica menos un 3 al cubo. ¿Quién se acuerda cómo se factorizaba? Yo no, profe. ¿No? Este se va a factorizar en un lineal y en un cuadrático. El lineal va con los mismos valores y el mismo signo. Simplemente le quitamos los cubos. Entonces sería x menos 3. El cuadrático quedaría con los cuadrados de estos valores en las orillas. Entonces sería x cuadrada y sería 9. Y en la parte del medio va otro valor que es la multiplicación de estos dos, pero de signo contrario.
Entonces, si digo la multiplicación, sería 3 por x, 3x. Este signo sería el contrario de este de aquí. Entonces, si es negativo, quiere decir que el del 3 sería positivo. El del 9 siempre será positivo. El de la x cuadrada siempre será positivo debido a los cuadrados. Y esa sería la factorización. Un lineal y un cuadrático. El cuadrático ya no es factorizable, porque aunque se parece a un trinomio cuadrado perfecto, le faltaría el doble producto de. Entonces, ese ya no es factorizable. Y si yo tuviera una referencia como esta, así es como la tendría que factorizar. ¿Qué tipo de factores serían? Este sería un lineal distinto y este sería un cuadrático distinto. ¿Por qué? Lineal, porque la x tiene potencia 1. Cuadrático, porque la x máxima de ese polinomio tiene potencia 2. ¿Por qué distintos? Porque las potencias que van fuera del paréntesis solo son unos, aunque no los veamos, son unos, ahí están. ¿Sí? Entonces, esta referencia es importante para lo que viene enseguida. ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? Solo pudiera repetir, profe, lo de el proceso de factorización, por favor. Pues sí, igual viene en el formulario, ¿eh? Ahí viene la referencia de suma de factorización, de resta o suma de cubos y algunas otras. Deben de tenerlas a la mano porque van a ser necesarias. Para este caso, para la diferencia de cubos, el primer factor, el lineal, incluye, así mira, déjale cambio de color para que se distinga un poco. Incluye esta parte, sin los cubos, igualita como está. En este caso es resta, si fuera suma, la suma, igualita. Y luego, con esta referencia que ya pusimos, este me va a dar el cuadrado aquí y este me va a dar el cuadrado acá. Y por eso les decía, esos dos siempre van a ser positivos, porque van a surgir de un cuadrado. Aunque este sea negativo, menos 3 al cuadrado siempre será positivo. Si fuera positivo, pues con más razón. Entonces, esos me dan los de las orillas. El de aquí en medio es nada más la multiplicación de ellos dos, aquí. Sin el doble producto, ojo, nada más 3 por x. Y el signo se pone el contrario acá. Si al principio el lineal fuera positivo, entonces el 3x sería negativo. Los demás signos deben de ser positivos debido a los cuadrados. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Bien. Deja quito este rayoneadero porque si no, no va. Bueno, voy a borrar todo ese. Igual ahorita lo dejo así y ahorita lo borro. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Aquí lo que importa que quede claro es cómo utilizar la condición de m para decir si es distinto o repetido y cómo considerar la condición de n para decir si es lineal, cuadrático o tendría que factorizar para bajarlo a lineal o cuadrático, considerando que fuera cúbico, cuarto o de mayor potencia. Bien, una vez que ya tenemos esto, dejen quito esto para que no quede. Bien, una vez que ya tengo esto, ahora nos vamos a ir a la parte medular de todo esto. Algunas literaturas traen la referencia de cómo considerar las fracciones parciales, pero las traen separadas. No me ha tocado ver ninguna que lo aglutine así en una tabla o algo por el estilo. Me gusta verlo así,
porque me da el panorama de todos los casos o esquemas para fracciones parciales. Son 4. Y entre ellos hay muchas similitudes para considerarlos, pero también hay algunos cambios. Lo que les decía, dependiendo del ejercicio, nosotros debemos de poner una propuesta de la fracción parcial. Si esa propuesta la propongo incorrecta, todo lo que haga para adelante del ejercicio no sirve de nada. Entonces, debo de estar seguro que esa propuesta está correcta para que no sea el problema al inicio. ¿Puede seguir saliendo algún error? Sí, sí, hay posibilidad de errores. Pero si mi propuesta está correcta, no tendré ese error desde el principio y puedo tener éxito en la solución del ejercicio. Vámonos considerando cada una de ellas. Y luego las vamos comparando con la que sigue, así, ¿verdad? La primera de ellas me dice que son factores lineales distintos o diferentes, como quieran considerarlos. Factor lineal era el lineal, lo puedo considerar con dos términos, bueno, un binomio o un trinomio. ¿Qué dicen? Si considerara un trinomio, no podría tener 2x así. Forzosamente una de ellas tendría que tener otra potencia. ¿Por qué? Porque si no tuviera esa potencia, pues en vez de tener estas, diría simplemente 2x. ¿Sí? Así. No tendría caso que tuviera las x separadas. Entonces, el decir que sea lineal implica binomios. Yo podré decir 2x más 1. Órale. Ese es un factor lineal. ¿Por qué lineal? Porque la potencia de la x es 1. ¿Está repetido o es distinto? Ah, tiene potencia 1, por lo tanto es distinto. Si tuviera potencia diferente a 1, entonces sería repetido. Querrá decir que yo voy a utilizar o voy a considerar factores como este, que estén presentes en algún ejercicio. Si nos vamos un poco más adelante y decimos, tenemos esta integral. Ahí está. Tenemos esa integral de ejemplo. Aquí tengo un factor lineal, otro factor lineal y un tercer factor lineal. Porque cada x tiene potencia 1. Si alguno de ellos tuviera potencia 2, entonces ya no sería lineal. Entre ellos todos son distintos. Ninguno es igual al otro. ¿Cómo consideraría que fueran repetidos? Dos formas. Una, que tuviera alguna potencia fuera del paréntesis y en ese momento diría, este está repetido 2 veces. Esa sería una forma. La otra, que estuviera así. ¿Cuáles serían los repetidos? Este y este. Entonces tendría que juntarlos en un solo factor e indicar que ese factor está elevado al cuadrado. No pueden estar separados si son iguales. Deben de juntarse. ¿Vale? Pero bueno, en este primer caso o esquema, depende de la literatura, los llaman así, casos o esquemas, nos dice que todos deben de ser lineales y todos diferentes entre ellos. Entonces, en este caso cumple. En el numerador, lo que debería de haber simplemente es cualquier polinomio
que sea de menor grado. Aquí abajo tengo un grado cúbico. Al multiplicar esos binomios me va a dar un grado cúbico. Entonces, mientras que el de arriba sea menor que cúbico, puedo entrar directamente a fracción parcial. En el momento que el de arriba sea igual o mayor, no podría entrar o no debería de entrar directamente a fracciones parciales. Tendría que primero hacer la división de polinomios. Y para hacer esa división, pues primero tengo que multiplicar todo esto para saber el polinomio con el cual voy a hacer la división. ¿Vale? Entonces, consideremos que no necesita división. ¿Cómo propongo mi fracción parcial? Por cada factor, por cada uno de estos, yo voy a proponer una fracción parcial. Entonces, yo diría que si son 3 factores, son 3 fracciones parciales. Entonces, yo pondría mi integral y pondría 1, 2, 3 fracciones parciales. Le cierro aquí y de x. Vamos a tratar de llegar a lo que dice acá arriba. ¿Vale? Ahí están mis 3 fracciones parciales, porque tengo 3 factores. Ahora, si se fijan, dejé espacios aquí. ¿Cómo separamos esas fracciones parciales? Ustedes pueden ponerle el signo que quieran. Pueden ponerle menos a todas. Pueden ponerles a una más, a otra menos o al revés, como si fueran foquitos de Navidad, unos que están prendiendo y otros apagando. No pasa nada. O podrían ponerle a todas positivas. Al final de cuentas, el proceso se va a ajustar a los signos que tú le pusiste. Pero si utilizas signos negativos, hay mayor posibilidad de error. Recuerden que al hacer una distribución, cuando antecede un negativo, cambia los signos de todos los que están adentro del paréntesis. En cambio, si el que está afuera es un positivo, los de adentro del paréntesis siguen igual. Entonces, esa referencia es la que podría generarnos un error al no considerar un negativo en una distribución. Entonces, por eso mi sugerencia es que siempre los pongan positivos. Y con esto, si se les pasara alguna multiplicación de signos, nos antecede un positivo, entonces no nos genera problema. De todas formas, si en algún momento iba a salir un valor negativo, saldrá. El mismo proceso lo generará. Bien, ya tenemos los signos también. Ahora, hay que ponerle el denominador a cada fracción parcial. Entonces yo puedo agarrar el orden así como va y poner x menos 1, poner x más 2 y poner x menos 3. No hay problema. Alguien dice, no, yo soy bien Contreras y yo lo quiero agarrar al revés. Y primero pongo el x menos 3 y luego el del 2 y luego el del 1. No pasa nada. Alguien dice, no, yo quiero también ser único y agarro primero el x más 2, luego agarro el de menos 3 y hasta el último dejo el menos 1. No pasa nada. Independientemente de cómo los tomes, el proceso se va a ajustar a tu propuesta. Eso sí, aguas con pasar información. Porque esta parte allí no es tan noble. Si tú elegiste el acomodo en ese orden, tu compañero lo eligió en el orden contrario, sus procedimientos no van a ser los mismos. Van a variar los procedimientos. El resultado al que van a llegar sí será el mismo, pero los procedimientos serán distintos. Y no podrían compararlos, no deberían, porque se pueden ir con la idea de decir, ay, lo estoy haciendo mal, al compañero le quedó así, pero resulta que el compañero lo tomó de otra forma. Inclusive podría estar incorrecto el compañero y el que decidió cambiar estaba bien. Entonces, ojo con sus procedimientos. Por último, ya nada más nos faltaría completar aquí arriba. Ese completar arriba depende del diferencial. Si nosotros generalizamos un denominador de estos, y digo que ese generalizado se va a llamar A por X menos B o más B, no hay problema.
¿Quién sería el diferencial de eso? A. Solo sería A por dx, ¿verdad? A representa una constante, A y B representan constantes. Entonces, esa A es la que yo pondría aquí, para decir que para una lineal, la que sea, necesito un diferencial que sea constante. ¿Cuánto? No sé, todavía no lo conozco, pero sé que va a ser una constante. Entonces, para cada una de las lineales necesitaré una constante distinta. Y por eso digo que ahora le pongo una constante que se llame B y una constante que se llame C. Entonces, lo de arriba siempre va en relación al diferencial. Y con eso llegamos a la propuesta que nos estaban dando para esas fracciones parciales. Pero bueno, hasta ahí solamente es la propuesta. Ni de chiste decir que ya hicimos un ejercicio o algo por el estilo. Solo sería una propuesta. Es con lo que voy a iniciar. Al final de cuentas, me falta encontrar cuánto vale cada una de estas constantes. Ahí es donde entra álgebra lineal. Para este entonces, ustedes ya debieron de haber pasado lo que son solución de sistemas de ecuaciones. Ya deben de ser unas hachas en Gauss, en Gauss-Jordan, en LU, Kramer, ¿qué otro ven? Todos esos, ¿verdad? Y para encontrar estas constantes se genera un proceso el cual genera un sistema de ecuaciones de 3×3. Entonces, resolvemos el sistema de ecuaciones, encontramos quién es A, B y C, y en ese momento, pues yo ya tendría mi integral equivalente. Esa integral es la que ya puedo separar en integrales chiquitas. Entonces, básicamente fracciones parciales, lo único que me va a ayudar es a definir un esquema o una propuesta de la integral equivalente y encontrar cuánto valen esas constantes para cada una de esas integrales. Después de ello vendrá el proceso de integración. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahí vamos. ¿Qué pasaría ahora con factores? Siguen siendo lineales, pero ahora están repetidos. Caso número 2. Si comparamos los ejercicios, ahora sería así, miren. Tengo un x más 1 y tengo un x menos 4. Pero afuera de ellos, tengo potencias diferentes a la unidad. A eso se refiere que están las repeticiones. Uno está repetido 3 veces y el otro está repetido 2 veces. Que sean lineales, pues es que la x no tiene potencia cuadrada ni cúbica, tiene potencia 1. Por eso es lineal. ¿Cuántos factores son? ¿Qué dirían? 5. Exactamente, 5. Aquí luego la confusión es que dicen, no, este es uno y este es otro. Sí, correcto, pero de uno de esos hay 3 y del otro hay 2. Entonces, si los contamos todos, son 5. Por cada factor, una fracción parcial. Entonces, pues nos iríamos a la propuesta y pondríamos 1, 2, 3, 4, 5 fracciones parciales. Las separamos con sus signos positivos y colocaríamos denominador y numerador, solo que aquí hay un pequeño cambio. Ojo, como aquí ahora tenemos repetición, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar S para la primera de las fracciones. Así igualito, con el cúbico o la potencia que tenga. Pero para la que sigue, le voy a restar un grado. O más que un grado, una repetición. No un grado, una repetición.
Y para la que sigue, le voy a restar otra repetición. De tal manera que voy a llegar hasta a la potencia 1, aquí arriba. Ya la que sigue no la uso porque me quedaría en potencia 0. Y todo valor elevado a la potencia 0 vale 1. Y ese 1 se iría con la constante de integración. Entonces, ese ya no lo ponemos. Entonces, llegamos hasta ahí. Hasta aquí fue un factor. Luego, tomamos el otro factor, el cuadrático, y hacemos lo mismo. Nos lo llevamos y lo escribimos tal cual. Y luego ponemos la repetición quitándole una repetición. Hasta que lleguemos otra vez a potencia 1. Esa es la diferencia entre cuando son distintos y cuando hay repeticiones. Cuando hay repeticiones, hay que poner cada una de esas repeticiones, quitándole una repetición entre cada fracción parcial. Cuando no hay repeticiones, pues nada más ponemos los factores que corresponden a cada una de las fracciones y ya. En la parte del numerador es igual que en el caso anterior. Como internamente todas son lineales, entonces el diferencial solamente ocupa una constante. Entonces por eso se pone una constante A, una constante B, todas ellas que sean diferentes nada más. Tengo 5 constantes, por lo tanto el procedimiento me va a llevar a un sistema de ecuaciones de 5 por 5. Ya está más interesante, ¿verdad? Ya son de los que a ustedes les gusta trabajar, Oh, sí, profe. ¿no? Pasemos al caso 3. Ahora ya cambió, ya son cuadráticos y distintos entre ellos. Entonces, yo tengo que cerciorarme de que realmente sean cuadráticos y que no se puedan factorizar más. Consideremos que en este que fuera negativo, tengo una diferencia de cuadrados ahí. Entonces, este no podría verlo así, no debería. ¿Qué tendría que hacer? Desglosarlo. Este de acá, pues ese ya no es reducible, así como está. Entonces yo diría, tengo dos lineales y entre ellos son distintos. Caso 1. Y tengo un cuadrático distinto. Entonces, siempre que se pueda factorizar a lineal, hay que hacerlo. Cuando no se pueda factorizar, entonces quedará como cuadrático. En este caso, una suma de cuadrados, que es como viene aquí, no es factorizable. Esta no es factorizable. Y este tampoco será, porque multiplicados que den 2 y sumados o restados que den un 1. No, en este caso serán solamente sumados. Que den un 1, pues no hay. No se pueden hacer más pequeños esos factores. E internamente, ahora si se fijan, la potencia de x comparado con los ejercicios anteriores, la potencia de x ahora es un 2. Ahora sí son cuadráticos. Independientemente si son lineales o cuadráticos, por cada factor es una fracción parcial. Entonces, tengo dos factores, por lo tanto, dos fracciones parciales. Aquí están mis fracciones parciales. Déjenlo pongo así para que se alcance a ver todo. Dos fracciones parciales. Las separo con el positivo. Uno de los factores lo pongo con una de la fracción. Puede ser con esa o la siguiente, no hay problema. La otra, pues lo pongo de este lado. Y ahora, si usamos una situación lógica y decimos que para una U lineal, el du es una constante, para una U cuadrática, el du, ¿cómo sería?
Imaginen que generalizamos y decimos que va a ser ax cuadrada más bx más c. Esta sería nuestra u. ¿Cómo sería el diferencial? Sería un 2ax más b. Y esto de x. Yo puedo considerar que este 2a, al final de cuentas, es una constante. Ese es el que estaría entrando aquí. Allí estaría entrando ese. El b es este otro. E independientemente, ojo, independientemente si el cuadrático tiene los tres términos o solamente tiene dos, nosotros debemos de completar el numerador con una lineal. Si en el proceso una de esas constantes debe valer 0, el mismo proceso me lo dirá y la cancelará. Pero de inicio yo siempre debo de ponerlo completo. Entonces, en conclusión, para una condición cuadrática, yo debo de considerar una lineal, una función lineal, para completar. Y, híjole, aquí no me va a dejar. Ahí está ya. Y por eso es que aquí ponemos primer fracción parcial, ax más b, una lineal, porque esta es cuadrática. Otra cuadrática, entonces necesito arriba otra lineal. Continúo la condición de las constantes, cx más d. Si tuviera otra cuadrática, pues le sigo con las constantes que siguen. Aquí tendríamos ahora 4 constantes, 1, 2, 3, 4, y por lo tanto, el sistema al que tendríamos que llegar es un sistema de 4 por 4. ¿Sí? Por último, caso 4, factores cuadráticos repetidos. Entonces, esta parte de cuadráticos repetidos mezclan la repetición de los factores lineales con la referencia de los factores cuadráticos. En otras palabras, es como una mezcla de caso 2 y caso 3. Si se fijan, están los mismos factores para 3 y 4, solo que para el caso 4 les puse estos. Repetido 3 veces y repetido 2 veces. ¿Cuántos factores tengo? Tengo 5 factores. Por cada factor una fracción parcial. Y nos arroja todo esto. Ahí están las 5 fracciones parciales. Tomo el primer factor, lo coloco en el primer denominador y después colocaré los que siguen restando, quitándole una repetición. Igual que lo hicimos en el caso 2. Solo que ahora es cuadrático. Enseguida tomo el otro factor y hago lo mismo. Y con ello ya me quedarían todos los denominadores. En cuanto a los numeradores, hago lo que en el caso 3. Como tengo factores cuadráticos, en la parte de arriba necesito condiciones lineales. Entonces, todos son cuadráticos, pues puras condiciones lineales en el numerador. Todas ellas. Y le doy seguimiento nada más a la parte de las literales, de las constantes. En este caso, tengo 10 constantes. Y eso nos llevaría a un sistema de ecuaciones de 10 por 10. Ya, estos son con los que ustedes están trabajando en álgebra lineal, ¿verdad? No, profe, No. si alcanzamos con trabajos el 7. Ey. Órale, pues. Bueno, yo dije a lo mejor ya es algo común para ustedes, un 10 por 10, hombre. Entonces, en el momento que yo tenga
adecuadamente contestado esta parte, o propuesta esta condición, lo que sigue me va a dar resultados. Si esta propuesta la tengo incorrecta, pues lo que sigue de fracciones parciales no servirá de nada, será tiempo echado a la basura. Pongo una referencia, a ver, y me dicen cuáles fracciones parciales tendrían que ser. Ya con esto terminamos. Vamos a considerar aquí una x cuadrada más 1. Y aquí abajo voy a poner una x cuadrada más x y un x cuadrada más 2. ¿Qué dicen? ¿Cuántas fracciones parciales? ¿O cuántos factores serían? Y con eso las fracciones parciales. ¿El primero se puede reducir más? No. Seguro. No, sí se puede, no. Sería x y por x más 1. ¿Sí, verdad? El segundo, ese ya no, ese sí ya no, porque es una suma de cuadrados. Ese quedaría así. ¿Cuántas fracciones parciales? Por cada factor, una fracción parcial, entonces diríamos que van a ser 3. 1, 2, 3. Las separo con positivos. La primera tengo una x, la pongo ahí. La segunda tengo un x más 1. La tercera tengo un x cuadrado más 2. Y así quedarían los denominadores. En el numerador, la primera es lineal o cuadrática. Es lineal. Entonces necesito solamente una constante. La segunda, lineal o cuadrática. Lineal. Entonces necesito otra constante. La tercera, lineal o cuadrática. Cuadrática. Entonces necesito una lineal. Siempre va a ser un grado menor. Entonces sería... Y esta sería la propuesta de fracción parcial para esa integral. ¿Vale? Entonces, el día de hoy sí me gustaría que le dieran una repasada a lo que es suma, resta de fracciones, factorización, productos notables, de lo que vieron en el propedéutico. Denle una ojeadita a su libreta y nos va a ser útil. Y el día de mañana, pues ya empezamos a hacer algunos ejercicios tomando la referencia de cómo proponer una fracción parcial. ¿Vale? Igual podrían tomar algún ejercicio de los que vienen ahí en sus hojas y tratar de definir cómo quedaría la fracción parcial para ese ejercicio. Por si hubiera alguna duda, igual la abordamos el día de mañana al inicio de clase. Por hoy sería todo. Que tengan un bonito día. Buen día, profe. Gracias, profe.